Hola, hola, ¿qué tal? De regreso haciendo mis grabaciones. Ya tiene algunos añitos o un tiempecito que no lo hacía. Vuelvo a retomar. En el último video comenté que iba a hacer algunas entrevistas con tanto profesionales como el oficio. Y dentro de ellas, hoy inicio una serie de varias sesiones con una persona que ha tenido muchos años de experiencia en su área. En este caso y en este tema va a ser la historia de un ferrocarrilero, parte 1. Posteriormente vamos a hacer con otra persona igual que haya sido ferrocarrilero y esto hace para que conozcamos un poquito la vida de ellos, el transcurso de lo que hacen desde su inicio, lo que sacrifican tanto como su familia, sus descansos y todo ello. Bueno, entonces en este caso vamos a empezar con una parte 1 y voy a entrevistar en este momento al señor Posas. Él ha tenido mucha experiencia en ello y entonces él nos va a comentar un poquito de toda su experiencia en cuestión a su trayecto. Ok, entonces vamos a empezar con una pregunta que es, ¿desde cuándo, de qué edad tenía cuando empezó a, a esta área del ferrocarril? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en las que nos estén viendo. Mi nombre es Sergio Pozas Acosta. Fui empleado ferrocarrilero en el área de transportes, el área de operaciones, como trenista de camino desde el año 1974 a noviembre del año 2018. Estamos hablando de 44 años laborando en los trenes, tanto en patio como en camino. Son dos diferentes lugares de trabajo. El patio se limita a, como el nombre lo dice, patios son un sistema de vías en una área pequeña en donde nada más se realizan maniobras para formar trenes, para internar y sacar unidades de las empresas, las industrias que se encuentran dentro de ese patio. En el año de 1974 fue de una manera espontánea, no era mi intención, mi propósito ser empleado ferrocarrilero en, en el área de los trenes. Yo en ese tiempo me encontraba acompañando a mi señor padre, Tranquilino Pozas Nogués, que él era telegrafista en Ferrocarriles Nacionales de México, con el propósito de aprender eh, la técnica, el dominio del telégrafo y posteriormente ser empleado con mi papá, telegrafista. De manera fortuita se vio que me invitaron a pertenecer a una tripulación de un tren a la que le faltaba un empleado, y aunque yo no lo deseaba porque yo decía que no me gustaba, sin conocerlo, yo decía que no me gustaba el área de trenes, acepté formar parte de una tripulación, y a partir de ese momento, en el año de 1974, que fue mi primera experiencia, me pasó algo, no sé cómo llamarlo, Insólito. maravilloso, porque Maravilloso. me enamoré del tren y duré 44 años laborando en los trenes hasta que me pensioné por corresponderme ya el derecho de la seguridad social. Entonces, hablo de 44 años en los que espero compartirles eh, mis vivencias, los cambios que pude ver en el desarrollo de la, de la reglamentación y de la implementación de sistemas
tanto en equipos como en comunicaciones, bueno, equipos en el área de eh, locomotoras y comunicaciones, que es lo más destacado, y en menor importancia a otros aspectos. Ok. Hablamos de una tripulación como trabajadores. ¿Qué personal trabaja en esa tripulación? Muy bien, vamos a remontarnos al año de 1974, en el que la tripulación de un tren estaba compuesta por maquinista, ayudante de maquinista, conductor del tren y garroteros. Así, técnicamente, con esos nombres se les designaba reglamentariamente, y ese era ese término oficial, administrativo e incluso legal. El tren normal se componía de, como lo dije, maquinista, un ayudante, conductor y 3 garroteros regulares. O sea, estamos hablando de 6 personas que compartían la tripulación con un tren y, y esa parte de la cantidad de trenes, ¿cuántos kilómetros? ¿Se maneja por kilómetros, por vagones, por máquinas? ¿Cómo consistía en esa parte? Muy bien. Acerca de su pregunta, los trenes tienen recorridos. El primer tren en el que yo estuve al servicio era un tren que se movía de la ciudad de Colima, Colima, a Manzanillo, Colima, al puerto de Manzanillo, y regreso a Colima continuo. Ese tren salía de la ciudad de Colima, hacía su recorrido moviendo lo que tenía asignado de unidades, y regresaba a la ciudad de Colima con lo que hubiera para ese tren, moverlo, trasladarlo a la ciudad de Colima. Aquí quiero abundar en que por cada garrotero se le daban a su cargo 15 carros, 15 vagones, como se conoce más común. Acá nosotros lo nombramos como carros, y cada carro tiene también su diferente denominación. Hay carros tanque, hay furgones, góndolas, tolvas, plataformas, son los más usuales, aunque hay algún otro tipo de carros especiales. El garrotero tenía su cuidado 15, entonces la tripulación normal con 3 garroteros movía hasta 45 carros. Si tenía que manejar de 45 hasta 60, le daban un garrotero adicional. Si aumentaba de 60 a 75, otro garrotero, y así hasta el número de 120. Por cada 15 carros, cada unidad de arrastre, un garrotero adicional. Entonces, hablamos de los recorridos. Ese recorrido era de 95 kilómetros en su movimiento de Colima a Manzanillo, y al regreso otros 95, que hacían la cifra en el recorrido de 190 kilómetros, habiendo diferentes recorridos con diferente kilometraje. ¿Y cuál era la función de cada uno de ellos? Muy bien. El maquinista, él se encarga de operar la máquina, llevar a su cargo el control de la máquina, y de acuerdo a la reglamentación en cuanto a obedecer instrucciones escritas, instrucciones ya de antemano establecidas por el reglamento, otras que se producían al momento del recorrido para los ordenamientos, para libramiento de trenes o movimientos, y llevar el control del tren operativo, que fuera de manera segura y eficiente. El ayudante apoyar al maquinista en ciertas actividades que el maquinista no podía atender en su momento. El conductor viene siendo el jefe administrativo en el tren, reglamentariamente así se le designa. El jefe en el tren, jefe de la tripulación,
que tiene que vigilar que se cumpla estrictamente con la reglamentación y los ordenamientos, supervisar el trabajo de todos los demás empleados y llevar el control de documentación, ordenamientos, instrucciones que se generan en cada viaje. Los garroteros son los encargados de las maniobras, de revisar el tren, el equipo. Hablamos de 1984, porque vamos después a llegar a un momento en el que ya los garroteros ya es un cambio, hay un cambio en cuanto a eso de la vigilancia de los carros, es tan estricto como en los años 70. Entonces el garrotero tenía que, además de llevar a su cargo los carros en cuanto a que fueran en buenas condiciones, al momento de hacer maniobras, ellos encargarse de en las instalaciones en donde sea el movimiento, asegurar los carros, vigilar que todo esté bien, realizar maniobras de acoplamiento, y revisar que estuviera todo funcional para el movimiento. Okay. Recuerdo que el tren llevaba como un carrito amarillo al final, la cola. Ese se le llamaba como vagón, ¿qué función tenía ese? Pues, ¿qué es vagón? ¿Se llama así, literal? Muy bien, ese es un detalle muy importante porque, pues además de tradicional, ya es hasta romántico. Romántico porque formaba una parte muy importante, casi en lo simbólico, como la locomotora. Ese carrito al que se refiere usted se le conocía como cabús. Es una palabra del inglés del que ahorita no puedo decirles la traducción. Conozco una que le llaman carro de cola del tren, pero sin ser exacto para mí. Carro de cola y ya usual como cabús. En ese cabús viajaba un garrotero y en trenes cortos también el conductor, trenes muy cortos que había en sus inicios del ferrocarril, había trenes muy cortos de 10, 15, 20 carros, ahí viajaba el conductor para desde ahí hacer trabajo de oficina, estaban acondicionados y posterior ya los trenes crecieron, 90, 100, 120, pues ya no era práctico para el conductor viajar allí, porque cuando tenía que recibir ordenamientos, instrucciones en estaciones, no era práctico para él estarse moviendo todos esos números de carros. Desde atrás hacia hasta delante del control. Es correcto. Entonces ya lo dejamos en trenes ya más modernos, únicamente para el garrotero de la parte posterior del tren, también conocido como abanderado. ¿Qué hacía el garrotero abanderado? Aparte de cuidar sus 15 carros que le correspondían, él, cuando el tren se paraba en un punto en el que fueran a permanecer mucho tiempo, él tenía que proteger la parte posterior del tren para evitar ser alcanzados por un tren que viniera en la misma dirección. Para eso este garrotero ocupaba dos tipos de señales, bueno, tres, y voy a ser exacto. Uno eran los petardos, eran unos cuadritos rojos, unos triangulitos rojos, ¿no? Así es, era una figura hecha con pólvora, con un detonante, con unos sujetadores de plomo para adherirse al riel, y él tenía que proteger a una distancia conveniente de que pudiera ser hasta de 3 kilómetros de donde estaba la parte posterior del tren hacia atrás, para evitar que el tren fuera alcanzado. ¿Cómo hacía esta protección el garrotero? Él, si estaba en un lugar que no hubiera visibilidad cercana, es decir, curvas, pendientes o alguna pendiente descendente, él tenía que recorrer hasta 3 kilómetros, colocar dos petardos separados a una distancia de 2 rieles, que en ese tiempo eran tramos de rieles pequeños, pues una distancia de 2 rieles,
recorrerse a un punto intermedio entre los petardos y el cabús o la parte posterior del tren, y si fuera en el día con una bandera roja, detener al tren que se aproximara en la misma dirección de su tren. Si era en la noche, tenía que él proveerse de una linterna roja para hacer a la vez de en el día la bandera roja. También se proveía él de unas luces, nombre técnico, luces de bengala, de ferrocarril. También rojas, ¿no? Sí, unos cilindros que estaban hechos precisos para durar 10 minutos cada luz de bengala. Esos los usaban cuando el tren iba en movimiento y perdía velocidad. El garrotero las arrojaba para que quedaran en medio o cerca de la vía y sirvieran al tren que venía en la misma dirección de señal de que no, el tren que viniera en la misma dirección tenía que detenerse hasta que se extinguiera la luz roja de la bengala, y una vez se extinguiera proceder, pero ya notificado de que el otro tren no se encontraba muy lejos. Ese era un apoyo para la protección del tren. Oh, quiero entender entonces que esas luces, tanto las de bengala como los petardos, eran para que el otro tren que veniera atrás no chocara. Exactamente. O literal así. Sí, sí, no, porque hubo accidentes muy tremendos por alcance de trenes que fallaba por alguna causa la protección, y el tren que se movía atrás en la misma dirección del tren detenido lo alcanzara, chocara con él. Y accidentes muy tremendos por fallas en esa forma de protección. ¿Y los petardos no ocasionaban problemas a la vía? No, no, aunque son explosiones muy fuertes, no ningún daño. El daño que sí provocaban y que fue posteriormente ya reconocido era afectaciones al maquinista, porque era muy fuerte y el maquinista, al llevar la ventana abierta, le repercutía en su salud auditiva, provocándole problemas auditivos. Eso era el daño del petardo. Ok. Entonces, esas eran, como quien dice, eran señales que se habían adaptado en ese momento. ¿Estamos hablando de qué año? Porque ya no se usan. No, no, vamos a llegar al punto de la Ok. modernización. Entonces, ¿en qué año se utilizaban eso? Bueno, yo hablo de mi experiencia propia, hablo del año 74 a los 70, pero en un reglamento que tengo en mi poder, que era del año de 1945, ya estaba establecido. Entonces, ese es de los principios del sistema ferroviario, que existe ese sistema de protección por necesidades de la comunicación que había en esos tiempos. Okay. Entonces, hay una parte que ahorita vamos a llegar, que se mencionó que ese vagoncito amarillo era romántico. Romántico no, no en el término de romanticismo, de que fuera a haber ahí una relación romántica de parejas, no, okay. No, romántico por la figura del tren, como un sistema muy tradicional, muy representativo de un tiempo, por ese ese término de romántico, así es. Romántico para el garrotero. Por llamarlo así, ¿no? Sí, yo... ¿Y por qué era amarillo? El color amarillo nunca lo tuve claro, y siempre todos era amarillo. Tal vez por destacar el color amarillo tradicionalmente se usa como una señal de advertencia, de precaución, entonces posiblemente sea por eso. Ok. Entonces, eso era lo que de alguna manera hacía el garrotero. El garrotero. Estar ahí en esa área. Así es. Voy a puntualizar un poco acerca de un tren con 3 garroteros. Okay. El conductor designaba los lugares que debería ocupar cada uno. Entonces, a uno le designaba el lugar de la máquina. Esto quiere decir que ese garrotero se iba a encargar de los primeros 15 carros, y aparte todos los movimientos que se generaran alrededor de la máquina, cortarla para hacer maniobras,
Si fuera al frente, él al hacer alineamientos de cambios, si tuviera que proteger el frente del tren, que también se hacía por cuestiones de alguna falla de máquinas, alguna detención fortuita, repentina, él tendría que hacer lo mismo que hace el garrotero de la parte posterior para proteger su tren de un alcance, de un choque de frente. ¿Por qué? Hablamos de un tiempo en el que, como dije, la comunicación no es la misma que tenemos. Había trenes de primera clase, trenes de pasajeros, trenes regulares. Ellos no necesitaban alguna autorización por escrita. Ellos, al iniciarse su itinerario, su tiempo, ellos asumían su itinerario sin alguna instrucción para proceder. La única instrucción que tenían que recibir era por unos ordenamientos para restricciones de velocidad que se llama órdenes de precaución, más no así para ocupar la vía principal. Que los trenes extras, y que era generalmente los de carga, ellos sí necesitaban recibir un ordenamiento, una instrucción que dijera: máquina fulana de tal, pues vamos a hablar un número, máquina 7400, corre extra de Colima a Manzanillo. Entonces, ese con instrucción podía ocupar la vía principal, pero tenía que vigilar que todos los trenes regulares que tuvieran un itinerario vigente en la estación de Colima estuviera cumplido. Eso es entonces en lo que hablamos de la protección del garrotero. Si el tren corre cuidando los itinerarios de los trenes regulares, trenes de primera clase, trenes de pasajeros, pero falla la máquina, hay un desperfecto en un carro que obliga a que se pare el tren y se llega el tiempo en el que un tren de primera clase tenga que venir a ese lugar en contra, el garrotero de adelante tenía que ir y hacer lo mismo que hace el garrotero de atrás para evitar el alcance y proteger el tren. Si había un lugar en donde pudiera realizarse un libramiento, entonces el garrotero iría hasta ahí, detendría el tren en contra y esperaría hasta que su tren pudiera proceder y realizar el libramiento. Entonces, esto también lo haría el garrotero de adelante. Muy bien. El garrotero siguiente, el conductor lo designaba, se le denominaba de en medio, y él se encargaba de recibir las instrucciones del conductor y ejecutarlas junto con el garrotero de adelante, y si se necesitaba la participación del garrotero de atrás, entre los tres, hacer maniobras. El dirigir a nombre del conductor el movimiento del tren, de la operación, de la maniobra que se requiriera. Y el garrotero de atrás, como ya dijimos, aparte de cuidar sus 15 carros y participar en maniobra, realizar la protección del tren en la parte posterior. Ok, bueno, entonces en síntesis el garrotero cuidaba su territorio, por decirlo, vagones, hacía señales, algo más hacía más el garrotero, en estar en contacto con los radios, ¿no? Con el maquinista, con el conductor, que más adelante vamos a ir viendo las funciones de ellos. Qué bueno que tocó el tema acerca de los radios. Los radios, hablamos de todavía en el año 75, cuando ya me regularicé en el servicio de patio, que ese fue mi primer servicio ya regular, ya con capacitación, ya con escalafón. No se utilizaba para comunicarse los radios. Todos los movimientos se hacían a base de señales de mano. De mano, en el reglamento se considera con bandera o con lámpara en la noche, en el día con bandera y con lámpara en la noche. Entonces, la comunicación para movimientos era a base de señales de mano. Reglamentarias, había un movimiento para indicar que era hacia atrás, que era hacia adelante, que era de alto, que era de poco a poco, y así determinadas indicaciones. Ya posterior, pues sí, ya se fue empezando con el radio y otros aditamentos modernos. También entre la reglamentación ya en movimiento había una instrucción que a mí particularmente me gustaba mucho, que decía que
los trabajadores tenían que comunicarse entre sí la indicación de las señales que afectaran el movimiento de sus trenes. No necesariamente tenía que ser un tren que fuera a moverse de un punto distante a otro, sino también en el patio. También si había alguna indicación de una señal fija o móvil que afectara las señales de sus trenes o servicio de patios, ellos tenían que comunicarse esa indicación para estar seguros en sus movimientos. Okay. Bueno, entonces esta sería una parte 1, que es como las actividades de lo que hace el garrotero. Nada más para concluir esta partecita, ¿por qué se le llamaba garrotero? Garrotero es una palabra un poco extraña, pero que se adaptó como oficial, ya se hizo oficial en términos reglamentarios y repito, legales, porque había veces que había que llegar en cuestiones ya de dificultades, conflictos, al, al punto legal, incluso ya fuera de la empresa. El garrotero, cuando se inició el ferrocarril, el sistema de frenos de mano era muy deficiente, como todo. Después vamos a comentar acerca de los diferentes sistemas de frenamiento de los trenes. El sistema de frenos de mano era muy deficiente. Entonces los garroteros usaban un garrote, una especie de mango de hacha, para que se realizara al momento de dejar estacionados carros o ir en movimiento y tratar de controlar el movimiento del tren, el freno de mano, y se apoyaban con esos garrotes en un disco que es una rueda que aplicaba el freno de mano. Ellos lo atravesaban y con eso hacían fuerza y podían el freno apretarlo de manera que lo pudieran controlar a una mayor presión y más efectividad en el freno de mano. Entonces, a raíz de ese garrote que utilizaban, se le quedó el nombre de garrotero. Aquí quiero aclarar, por si hay alguien que lo sepa, en Estados Unidos, por el idioma, allá le llaman, al garrotero le llaman brakeman, que quiere decir hombre de freno. Entonces, aquí en México, oficialmente y legalmente es garrotero el empleado que se encarga de ese servicio. Entonces traía en pocas palabras, Sí. es la persona que traía su garrote. Así es. Para detener el freno, en pocas palabras. Aplicar el freno eficientemente. Okay. Bueno, entonces en este momento concluimos con una primera parte. Posteriormente vamos a entrar a la siguiente con otra función de la tribulación. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.